Amigos del canal, el día de hoy vamos a realizar un mantenimiento, lo que es el cambio del gancho y la barra aguja por desgaste crítico de estos repuestos que nos pueden ocasionar cualquiera de estos problemas. Entonces aquí ya tenemos listos los repuestos, nuestro gancho. Este es un gancho de 3 tornillos normal. También nuestra barra aguja, esta barra aguja es cubo grueso, la que tiene la máquina puesta es cubo delgado. La aguja que vamos a trabajar obviamente va a ser 134 cubo grueso. También necesitaremos, aparte de esto, nuestra herramienta, dos destornilladores de punta de pala y también una cinta métrica de 6 centímetros. ¿Por qué 6 centímetros? Porque es el espacio ideal para trabajar aquí debajo de la máquina. La vamos a usar para hacer dos ajustes, lo veremos más adelante. Este mantenimiento se divide en tres partes. La primera es el desmontaje y montaje del gancho y la barra aguja. La segunda son los métodos para calibrar la altura de barra aguja. Tres métodos muy sencillos. Y por último vamos a ver lo que es el ajuste y calibración de lo que es el tiempo de aguja y gancho. Para empezar vamos a retirar esta cubierta, esta tapa de esta máquina. Vamos a quitar nuestro ajuste de diente, pie planchuela, como la aguja. Entonces vamos con nuestro destornillador grande, vamos a retirar los tornillos de esta tapa para mirar un poco mejor el sistema de lo que es palanca tirahilos y barra aguja. Aquí ya podemos ver un poco de la máquina y estos dos orificios que trae, uno es para el pie. Aquí podemos ver que hay dos tornillos. De este es que se suelta la barra del pie prensáteles. Desde ahí podemos centrar el pie, lo podemos mover. Y por parte de la barra aguja trae este aquí y dos bujes, un buje largo y un buje corto. Estos. Entonces vamos a empezar con el desarme. Aquí ya tenemos nuestro gancho, garfio o crochet, como lo llamen en su país. Para retirarlo, vamos a soltar dos tornillos, pueden ser tres dependiendo del tipo de gancho. Una vez suelto, nuestro gancho queda de esta manera, queda libre. Siguiente, necesitamos retirar una pieza muy importante que es el retenedor de canastilla. Está aquí en esta parte, tenemos que levantar a la máquina y con nuestro destornillador largo de punta de pala vamos a soltarlo. Les recomiendo tener este destornillador, pues entre más largo sea el destornillador, menos fuerza aplicamos y no vamos a tener problemas cuando los tornillos están muy apretados. Lo soltamos de esta forma y empujamos el retenedor desde arriba o desde un lado. Aquí este sería nuestro retenedor de canastilla. Ahora sacamos el gancho, ubicamos la posición más cómoda para retirarlo. Aquí salió. Este es nuestro gancho que tenía la máquina. Entonces dejémoslo aquí, quitemos la caja bobina o portacanilla y aquí tenemos el gancho que vamos a instalar. Listo, tiene que ser obviamente el mismo tipo de gancho.
Bien. Continuando, como vemos, vamos a retirar esta tapa. Aquí ya tenemos el espacio para retirar la barra aguja, pero antes vamos a hacer una breve explicación de este sistema. El sistema de palanca tirahilos y barra aguja realiza un movimiento de vaivén. Este mecanismo de leva tiene dos descansos, uno en la parte alta, que sería su punto muerto superior, y uno en la parte baja, que sería su punto muerto inferior. Por ello, al trabajar la máquina a alta velocidad genera menos vibración, y esto ayuda a que la aguja no se parta continuamente. Ahora soltamos este tornillo que sostiene la barra aguja. Es una especie de espárrago que va desde la biela corta. Deslizamos hacia abajo, saldría así la barra aguja. Aquí tenemos las dos barra aguja, una es de cubo delgado. Como se dan cuenta, el cambio lo vamos a hacer de cubo delgado a cubo grueso. Y aquí tenemos la aguja. Vamos a verificar, este es cubo delgado y esta es cubo grueso, o sea, aguja 134 para esta barra. Este sería el gancho que vamos a instalar. Como vemos, un gancho de 3 tornillos, tiene muy buen ajuste a comparación del que tenía la máquina, que sería este otro. Este, si podemos observar, tiene un desgaste crítico en la canastilla y esto nos va a provocar problemas a la hora de trabajar la máquina. Vamos a ver los métodos de calibración de barra aguja. Este sería nuestro primer método. Muchos de ustedes se habrán dado cuenta que la barra aguja trae unas líneas. En este caso, la segunda línea es para trabajar lo que es aguja 134. Esta barra aguja es original de la máquina. Si no es original, no aplica tomar de referencia estas líneas. Pero también lo podemos hacer de otra manera. Podemos tomar la medida con nuestra cinta métrica, esos 14 milímetros. El segundo método es tomando de referencia nuestra porta canilla o caja bobina en relación al punto muerto inferior de la barra aguja. Obviamente con nuestra aguja vamos a tomar la medida. El último método lo vamos a hacer con nuestro gancho en lo que tiene que ver la canastilla. Esta trae un bisel, una parte inclinada que normalmente pues también hace de guardagujas. Esta parte vamos a tomar el ojo de la aguja como referencia. Continuamos con la instalación de la barra aguja. La vamos a ubicar de esta manera, de abajo hacia arriba. Como recomendación, haber hecho limpieza para que deslice suavemente. Siguiente, vamos a ubicar el punto muerto inferior de la barra aguja. Movemos con el volante a la posición más baja y ahí apretamos el tornillo. Vamos a instalar el gancho, vamos a encajarlo, ubicamos la posición más cómoda para que el gancho entre en el eje. Debe quedar a tope, como se dan cuenta, de esta manera, y debe quedar libre, debe girar sin ningún problema de esta forma. Ahora vamos a encajar lo que es el retenedor de canastilla. Este trae una base, esa base es la guía para ubicarlo. Solo trae una posición, la uña con referencia a la muesca de la canastilla. De esa manera debe encajar y quedar de frente. Desde este ángulo, como vemos, debe quedar centrado el retenedor. Se coloca sobre la base y se centra. Obviamente la uña del retenedor con la muesca de la canastilla del gancho deben quedar enfrentadas, no debe quedar totalmente cerrada. Apretamos, centramos. Siguiente, vamos a apretar el gancho suave. Debe quedar de tal forma que con una mano sostenemos el volante y con la otra giramos el gancho. De esa manera vamos a adelantar o atrasar el gancho.
Vamos a tomar la altura de la barra aguja, lo vamos a hacer con nuestra regla. Quitemos la aguja inicialmente. Segundo, vamos a bajar nuestra barra aguja a punto muerto inferior y ahí, tomando de referencia la placa aguja y la parte de abajo de la barra aguja, la punta, según esta tabla vamos a trabajar 14 milímetros. Aquí, como vemos en la regla, 5, 10, 15, le restamos 1, tomamos la medida. Lo podemos hacer con la máquina como está sobre el mueble, o si quieren la pueden acostar para tener otro ángulo de visualización. Aquí nos falta, vamos a soltarla. Se suelta las veces que sea necesario hasta encontrar la altura, la medida que necesitemos. Para finalizar, apretamos la barra aguja y hasta aquí iría nuestro primer procedimiento, nuestro primer método de altura de barra. Vamos con nuestro segundo procedimiento. Inicialmente vamos a bajar nuestra barra aguja hasta el punto muerto inferior y ahí vamos a tomar de referencia nuestra portacanilla o caja bobina para dar la medida de la altura de barra aguja. Lo que vamos a hacer es, en este espacio que vemos aquí en U de la caja bobina, vamos a trazar una línea imaginaria sobre este y vamos a subir la barra aguja hasta la mitad de ese espacio. Esa va a ser nuestra referencia para la altura de barra, lo que es este segundo procedimiento. Entonces, más o menos este sería la mitad de este espacio. Como vemos, este sería aquí más o menos el espacio que debemos manejar para este procedimiento de altura de barra aguja. Para finalizar, vamos a apretar la barra aguja y con esto ya quedaría nuestro segundo método. En este tercer método vamos a tomar de referencia la canastilla del gancho. Aquí en esta parte donde pasa la aguja trae una parte inclinada, un bisel, y con nuestra aguja vamos a tomar de referencia la tercera parte de la aguja, la parte más baja, y debe coincidir de esta manera. Obviamente este procedimiento se recomienda si usted tiene muy buena vista o si lo desea hacer, puede utilizar una lupa que nos va a ayudar a visualizar mucho mejor esta parte. Habiendo ya soltado la barra aguja, vamos a ubicar esta posición, la parte más baja del ojo, la tercera parte, sobre esta parte que trabaja como guardagujas, esta parte inclinada. Apretamos y así finalizaríamos nuestro tercer procedimiento. Vamos a colocar una aguja nueva para poder hacer la calibración, muy importante. Vamos a apretarla, ella va arriba a tope y obviamente por el tipo de máquina se enhebra de izquierda a derecha. Entonces, ya teniendo nuestra aguja, acá vamos a visualizar el gancho está fuera de tiempo, está pasando por debajo del ojo, prácticamente sobre la punta de la aguja. Entonces, pues en este caso no va a funcionar la máquina, no va a dar ni la primera puntada. Estando en punto muerto inferior, vamos a subir con el volante la barra aguja de 2 a 2.2 milímetros y luego adelantamos el gancho.
En la regla tomamos una referencia, de ahí contamos 2 milímetros y marcamos para después poder adelantar el gancho. Como pueden observar, ya marcamos esos 2 o 2.2 milímetros, trabajamos dentro de ese rango. Con una mano vamos a mover el volante en sentido de giro y con la otra vamos a sostener la reglilla y vamos a ubicar en ese punto que tenemos de referencia y luego vamos a adelantar nuestro gancho. Repetimos este procedimiento las veces que sea necesario. Vamos a dejarla en 2. Vamos a trabajar sobre eso. 2 milímetros en sentido de giro. Debió haber subido la barra aguja. Entonces, ya teniendo esta posición, vamos a adelantar el gancho. Puede que esté adelantado, puede que esté atrasado. Lo vamos a llevar hasta la mitad, hasta el centro de la aguja, sobre el ojo de la aguja a 0.5, que sería la medida según catálogo. Recuerden que el retenedor debe estar bien puesto y el gancho debe estar a medio ajustar para poder manipular. De tal forma, sostenemos con una mano y atrasamos en este caso el gancho hasta la mitad de la aguja, por encima del ojo a 0.5 más o menos sería la distancia en que está pasando. Ahora la diferencia cuando pasa el gancho frente a la aguja es de 0.1, aunque en la práctica cuando el gancho tiene desgaste normalmente se trabaja a 0.0, pero lo ideal y según catálogo es 0.1. Lo podemos medir con una hoja de papel, que es el gruesor suficiente para esto. También hay que tener en cuenta la diferencia que hay entre el retenedor y la canastilla. No debe quedar cerrado, sino nos queda reventando el hilo continuamente. Y así ya quedaría la calibración del tiempo aguja y gancho. Recuerden apretar muy bien el gancho. Vamos a armar y vamos a hacer una prueba de costura para ver cómo nos va. Para finalizar vamos a realizar este enhebrado según el esquema y enhebramos la aguja de izquierda a derecha. Y el enhebrado del portacanilla o caja bobina hacia el lado opuesto de las manecillas del reloj lo ubicamos, sostenemos la hebra de la aguja para sacar la hebra de abajo, los hilos siempre debajo del pie y vamos con nuestro ensayo de costura.
Aquí se nos olvidó volver a encajar la correa en la polea del motor. La volvemos a ubicar y podemos continuar. Avanzamos, vamos a cortar puntada, vamos de la puntada más larga a la más corta para verificar cómo está trabajando la máquina. Avanzamos, cortamos puntada, aguja abajo, levantamos el pie para girar, avanzamos, por aquí remate y levantamos el pie, vamos a cortar, vamos a verificar por ambos lados, por esta parte donde está el hilo blanco. Como pueden observar, no hay salto de puntada, está muy bien de tensión, nos quedó excelente la calibración. Bien amigos, entonces espero que les haya servido mucho este tutorial. Nos estaremos viendo en un próximo tutorial.